Buenos días, estimados alumnos del octavo año básico. Continuamos con la retroalimentación para el objetivo. En este caso vamos a trabajar el OA número 9 en el eje de química para la clase del 12 de abril. ¿Ya? Vamos a ver los objetivos. En esta clase, recuerden colocar la fecha y luego el objetivo de la clase, que en este caso son dos. El primer objetivo de la clase tiene que ver con los modelos, ¿cierto? Que dice, explica por medio de modelos la forma en que interactúan las placas tectónicas, ya sean el límite convergente, divergente y transformante. Cuando hablamos de estos límites nos referimos a los movimientos que producen las placas, ya sea en el océano o en el continente. Segundo objetivo de aprendizaje de la clase, explican que las corrientes convectivas en el manto terrestre son la principal causa del movimiento de las placas tectónicas. ¿Ya? Contenido para la clase de hoy. Vamos a analizar un poquito lo que tiene que ver con el concepto de las placas tectónicas, que son fragmentos de la litósfera compuesta por la parte superior del manto superior y la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida. Como podemos ver en el dibujo, acá, ¿cierto? Como dije anteriormente, puede pasar en el continente o en el océano, ¿ya? Dependiendo de la placa en la que nos encontremos y en el movimiento que esté esa placa. Estos son los tres movimientos. Acá podemos ver el mapa mundi, donde se pueden observar las placas a nivel mundial, ya sea en los océanos como en los continentes. ¿Cuáles son los tres movimientos de las placas tectónicas? Los movimientos de las placas crean tres límites. Límite convergente, donde las placas se acercan unas a otras. Límites divergentes, donde se separan. Y límites transformantes, donde las placas se mueven de lado en relación unas con otras, o sea, como que rozaran. No hay mucha consecuencia en este último. Se le llama más como movimiento pasivo. El primer límite sería el límite transformante de las placas, ¿cierto? Los límites transformantes son lugares donde no se crea ni se destruye la litósfera, es decir, son límites neutros, y por eso se llaman bordes pasivos. En esta zona las placas se deslizan lateralmente una respecto de la otra. Como se puede ver en el dibujo, se produce el movimiento en la litósfera, donde una se mueve para allá y otra para acá de forma paralela. La más conocida es la falla de San Andrés en California, Estados Unidos. Límite convergente de las placas. Vamos a analizar tres. El primero es convergencia oceánica y continental, o sea, hay relación entre el océano y el continente. Una placa con corteza oceánica colisiona, aquí, esta colisiona con la placa de corteza continental, o sea, con esta, la cual, al ser más ligera, flota sobre la oceánica que se hunde, subduce en el manto. Esta es la más ligera y esta, cierto, flota y la otra baja. Ese es un límite convergente entre oceánica y continental. Una consecuencia de ello podríamos decir que la cordillera de los Andes, ¿cierto? De ahí, al movimiento de esto, se produjo la cordillera de los Andes, algunos volcanes también, con mucha intensidad sísmica. Otro límite convergente de las placas es lo que se produce entre convergencia oceánica y oceánica, como lo que podemos ver aquí, o sea, esto se produce en el océano. Cuando dos placas con corteza oceánica colisionan, esta con esta, por ejemplo, una placa subduce, o sea, quiere decir que baja, bajo la otra, iniciándose la fusión y la actividad volcánica como en la convergencia oceánica
continental, o sea, como lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Y aquí se produce, gracias a la consecuencia de esto, o sea, lo que pasa después de esto son las islas. Un ejemplo son los archipiélagos, originados así las Aleutianas, es un ejemplo, las Islas Marianas, Tonga, Japón, la isla del Sonda y algunas fosas asociadas a ellas, como aparece ahí. Otro límite convergente de placas es lo que se produce por convergencia continental y continental. O sea, aquí esto es la Tierra, no hay relación con el océano. Esto se produce cuando las placas oceánicas en subducción, o sea, aquí, esta que baja, contiene también litósfera continental. La subducción continuada acabará uniendo los dos bloques continentales, que dado que ambos flotan en la astenósfera, colisionan y ello pliega y deforma los sedimentos acumulados a lo largo del margen continental, originando una cordillera compuesta por rocas sedimentarias y metamorfolizadas. Aquí, ¿ven? Esta subduce, o sea, baja, y aquí lo que produce el choque de estas es las cordilleras. Este fenómeno se produjo en la India, que invistió Asia y se produjo la elevación de las cordilleras del Himalaya. Aquí, ¿ven? Eso produjo, es una consecuencia. También pasó, produjo los Pirineos, los Alpes, los Urales, que también se originaron durante colisiones continentales. Otro límite, cierto, es el divergente de las placas. Este límite divergente, y este es el último que vamos a analizar, son los límites divergentes constructivos. Los esfuerzos tensionales, las direcciones se derivan de las placas que son opuestas entre sí, o sea, como que se separaran, dando paso al ascenso de material desde el manto, o sea, sube material a donde se produce el ascenso, sube material, ¿cierto? Produciéndose, ¿cierto?, el límite que se puede observar como consecuencia las islas de Islandia. Ahí. Esto se produce en la litosfera. Entonces, queridos alumnos y alumnas, de acuerdo a esto, que ustedes revisan varias veces si es necesario hasta que, porque esto va a entrar en la evaluación, van a dibujar los 3 límites. Recuerden que en uno de ellos, ¿cierto? En el convergente tenemos 3. ¿Qué es lo que se produce en la convergencia oceánica-oceánica, continental-oceánica y continental-continental? Entonces, si ustedes dibujan bien grande, para que no se le olvide, con todos sus detalles, en la hoja del tamaño del cuaderno, y luego que lo dibujan y colocan sus nombres, van a investigar y escribir o pegar recortes de al menos 3 ejemplos de cada uno. Como yo les di, por ejemplo, les di el ejemplo, ¿cierto?, de la falla de San Andrés, de la cordillera de los Andes. Entonces ustedes pueden utilizar esos ejemplos e investigan 2 más. Bueno, queridos alumnos, me mandan la evidencia a mi WhatsApp por interno. Que tengan un lindo día. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.